¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Fue el mensaje que Juan el Bautista envió a decir a Jesús a través de sus discípulos. Pero ¿a qué se debía esa pregunta de Juan el Bautista que parecía que llevaba envuelta alguna duda? Juan el Bautista había sido llamado para anunciar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo en el capítulo 3 del libro de San Mateo, dice, capítulo 3, versículo 3 de San Mateo, dice la palabra del Señor: este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y entonces la predicación de Juan el Bautista era dirigida sobre todo al pueblo de Israel. Y era un mensaje prácticamente de juicio el que anunciaba Juan el Bautista. Vean ustedes lo que dice el capítulo 3 de San Mateo y el versículo 7. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la predicación de Juan el Bautista era una predicación bastante directa, era una predicación de juicio. Él tenía una idea parcial de la obra de Cristo, porque cuando le preguntan a él si él era el Mesías, él dice en el capítulo 3, versículo 11, dice: a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y entonces aquí habla Juan en el versículo 12 claramente del concepto que él tenía de la misión de Jesús. Dice: su aventador está en su mano, limpiará su era, allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Entonces Juan tenía un concepto parcial de la obra de Cristo. Él jamás se imaginó que parte de la obra de Cristo iba a hacer sanar enfermos, resucitar muertos, sanar leprosos, levantar paralíticos. Él no pensaba en ese tipo de obra. Él pensaba que lo que el Señor iba a hacer era ejecutar juicio. Y es cierto, el Señor va a ejecutar juicio. Sin embargo, Él primero hace las obras de amor, de misericordia, de bondad, para que las personas entiendan y comprendan el gran amor de Dios. Sin embargo, por supuesto que va a llevar a cabo una obra de juicio. Ahora, vayamos nosotros al libro de San Lucas, el capítulo 7. Ahora, escuchen esto bien, que es importante. Juan tenía un concepto del ministerio de Jesús, un concepto parcial, tenía un concepto de juicio del ministerio de Jesús. Sin embargo, había tenido suficientes evidencias de que Jesús era el Mesías. Había tenido suficientes evidencias. Cuando Jesús llegó al bautismo, Él le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dice: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan le dejó y le bautizó, y él mismo escuchó y vio también cuando el Espíritu Santo bajó en forma visible como una paloma para poder posarse sobre Jesús. Y él mismo escuchó
una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el mismo Juan había declarado proféticamente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Juan es tomado prisionero, las dificultades de la prisión y la falta de la libertad que él había tenido en el desierto estaban creando en la mente de él dudas, y por eso mandó a preguntar. Ahora, los discípulos le habían informado, porque el ministerio de Jesús comenzó, dice el capítulo 7, versículo 1, que comenzó haciendo un milagro al siervo de un centurión. Y también ahí en el mismo capítulo 7, versículo 11 en adelante, también hace una tremenda obra de resurrección. Resucita al hijo de una viuda. Entonces los discípulos de Juan le llevaron esa noticia a Juan. Sin embargo, Juan pensaba de que Jesús iba a hacer una obra un poco distinta, un poco diferente, o por lo menos iba a comenzar con una obra distinta, una obra diferente. Y Jesús pensó de la manera como no pensaba Juan. La otra cosa es que Juan esperaba que si Jesús venía para ejecutar juicio, lo sacara inmediatamente de la prisión. Lo pudiera sacar, pero a estas alturas Jesús ni siquiera lo había visitado en la prisión. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el mensajero de Dios? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con el mensajero que anunció la venida de Jesús? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se había olvidado Dios? ¿Se había olvidado el Mesías? ¿Por qué no iba ni siquiera a hacerle una visita? ¿Por qué no lo sacaba de la prisión? Y todo, pensando en todo eso, Satanás llenó un poco de dudas el pensamiento de Juan acerca de la obra que Juan había hecho. Juan se puso a pensar: quizás lo que yo hice no fue lo correcto, quizás lo que yo prediqué no fue lo correcto, quizás desarrollé mal el ministerio encomendado por Dios. Y el enemigo comenzó a trabajar en la mente de Juan, al punto que le puso dudas de a saber si este en realidad era el Mesías. Ahora, entonces Juan, para salir de dudas, manda a 2 de sus discípulos. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 18. Estamos en Lucas ahora, el capítulo 7 y el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las noticias de lo que Jesús estaba haciendo. Y Juan llamó a 2 de ellos, dice el versículo 18, versículo 19, y los envió a Jesús a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Ahora, cuando los discípulos llegaron donde Jesús para hacerle la pregunta que Juan los había mandado a hacer, dice la Biblia que Jesús no les contestó ni que sí ni que no. Simplemente les dijo: vean las obras que yo hago. Jesús no contestó ni que sí ni que no, sino que les permitió ver las obras que él hacía. Vean lo que dice el capítulo 7 y el versículo 21. Después de la pregunta que le hicieron los discípulos de Juan, dice que en esa misma hora, capítulo 7, 21 de Lucas, en esa misma hora Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, de sus dolencias, de sus malos espíritus, y a muchos ciegos dio la vista. Entonces Jesús les dijo, hasta después que ellos habían visto las obras del Señor, entonces Jesús los llamó y les dijo, capítulo 7 de Lucas, y estamos en el versículo 22. Entonces Jesús le dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído.
Jesús les pudo haber dicho a ellos: sí, yo soy el Mesías. Díganle a Juan que no se preocupe, que no estuvo equivocado y que no está equivocado. Pero Jesús les permitió que se quedaran y ellos pudieran ver las obras que el Señor hace. Porque cuando nosotros contemplamos, cuando nosotros ocupamos tiempo para contemplar las obras de Dios, no hay lugar para que entren dudas en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando dejamos de contemplar las obras del Señor, entonces comenzamos a dejarle un espacio en nuestra mente y en nuestro corazón al enemigo para que ponga dudas, porque razones para dudar siempre habrán. Y entonces dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, lo que Jesús le mandó a decir a Juan es: yo hago las obras de Dios con estas personas, sanando enfermos, levantando muertos. Yo hago las obras de Dios. Pero la obra de Dios no era que Jesús librara a Juan. La obra de Dios era que Juan, con su vida, con su muerte, diera testimonio de que Él es fiel, como dice la Biblia, hasta la muerte. Entonces nosotros necesitamos aprender a respetar la soberanía de Dios. Si Él nos quiere para vida, pues viviremos. Si Él nos quiere para muerte, que con la muerte también glorifiquemos a Dios. Entonces, porque algunas personas le piden a Dios que quieren ser sanados. Si no la sana, piensan que Dios no los escucha. En la soberanía de Dios, el Señor quiere que usted esté así en la soberanía de Dios. Aunque es un misterio y no lo entendemos, la soberanía de Dios es así funciona. Juan se quedó en prisión. Juan fue decapitado por Herodes. Dios no quería librarlo de eso, sino que diera testimonio de su vida cristiana de esa manera. A otros el Señor quiso sanarlos, pero eso solo lo maneja la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que respetar la soberanía de Dios. Los jóvenes hebreos, cuando se enfrentaron al juicio de Nabucodonosor y les había preparado un horno de fuego para ejecutarlo, tenían bien claro el concepto en la mente: si Dios nos libra, Él sabrá. Y si no nos libra, nosotros estamos listos para testificar de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, sea que vivamos o que muramos. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Y para finalizar, el Señor le mandó a decir a Juan: dichoso, versículo 23, 7:23 de Lucas, dichoso el que no se escandaliza de mí. Lo que Dios hace o no hace por nosotros no debe de ser un escándalo. No debe de ser un escándalo para nosotros. No debe ser un tropiezo para nosotros. Lo que Dios hace o no hace no debe ser un escándalo, no debe ser un tropiezo. Con nuestra vida o con nuestra muerte o con nuestra enfermedad o con nuestras limitaciones, Dios quiere que aprendamos nosotros a glorificar su santo y bendito nombre. Que Dios te bendiga y que podamos confiar en Dios, suceda lo que suceda, pase lo que pase, te enfermes o no te enfermes, vivas o mueras, que aprendamos a confiar en Dios. Dios te bendiga y te guarde. Amén.